y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otros muchos que habían subido con él a Jerusalén. Les voy a leer de 1 Corintios capítulo 11. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por muchos es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, amado Padre, por habernos bendecido con tu Hijo, porque Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, cargando nuestros pecados, recibiendo, Padre, tu justicia,
para que nosotros hoy no tengamos condenación y hayamos pasado de muerte a vida. Gracias, Señor. Guíanos, Señor, ahora en este camino nuevo de santidad para servirte, para glorificarte, para honrarte, para ser instrumentos en tus manos, para ser semejantes a Cristo, para que el día que estemos en tu presencia no estemos avergonzados de haber dejado de servirte, Padre, cuando era nuestra responsabilidad. Gracias, Padre, por los participantes en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, empezamos un nuevo año de iglesia, celebramos el 43 aniversario y seguimos adelante, no porque nosotros queramos, sino porque Dios quiere. Pero en mi petición de este nuevo año al Señor, tengo algunas cositas que le pido. Entre ellas está, Señor, 10 personas, 10, que le digan al Señor: Padre, úsame para ganar un alma que venga a los pies de Cristo y que se pueda discipular en la iglesia. No pido por 20, ni por 30, ni 50, solamente 10 personas que le digan: Señor, úsame. No es usted el que gana el alma, es el Señor. El Señor lo que quiere ver es un corazón dispuesto. Y ahorita solamente estoy orando por esas 10 personas. Y en el momento en que Dios mueva los corazones, dice: pastor, yo le dije al Señor, úsame. ¿Ok? Entonces voy a empezar a orar ya por su nombre y esperando que el Señor nos bendiga con esos resultados. Acompáñenme a orar por eso, porque al final, ¿cuál es la visión de la iglesia? Ganar almas, ¿verdad? Ese es el propósito. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, en la epístola primera de Timoteo. Seguimos con el estudio de las pastorales. Ya vamos acabando con el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. En el capítulo 1, el apóstol Pablo había visto una situación, una necesidad, un problema que se había levantado en la iglesia, y era que habían falsos maestros, malos maestros, maestros ignorantes de la doctrina de la palabra de Dios, que se habían levantado a enseñar a la iglesia y la estaban confundiendo, la estaban dividiendo y le estaban causando un daño a la iglesia. Entonces el apóstol manda a Timoteo y le dice: hay que ir a corregir eso. La iglesia no puede ser presa de personas que por el emocionalismo de enseñar empiecen a enseñar cosas que no son. En nuestros días se ha levantado en uno que otro púlpito algunas ideas un poco extrañas. Y hay una que me parece tan, voy a decir extraña, para no expresarme de una manera negativa, que me llama la atención. Y enseñan desde el púlpito que el Señor nos va a cada uno de los creyentes a poner a gobernar en algún lugar, en algún planeta del universo. ¿Y de dónde sale eso? De la Biblia no sale, pero lo están enseñando. O sea que el día que el Señor, ya yo esté en el cielo y me dé un ministerio, me va a mandar según mi fidelidad, según lo que yo haya hecho, según lo que haya trabajado, a gobernar en un planeta del universo. Bueno, a mí me tocaría un asteroide, una cosa así chiquitita, ¿no? Habría que ver a quién le toca Júpiter, que es más grande. O sea, es algo que nada tiene que ver con Dios, nada tiene que ver con la Biblia, nada, absolutamente nada. Y sin embargo, se gasta tiempo precioso para hablar de cosas que no tienen ningún sentido.
Y tenemos que estar atentos, todos los que escuchamos, a los predicadores. Si esto está en la Biblia, le decimos amén. Si no está en la Biblia, le decimos, mi hermano, por favor, está equivocado, corríjase. O simplemente, yo a usted no lo voy a escuchar más. Así de simple. Bueno, Timoteo estaba con esta dificultad, con los problemas de la enseñanza que se daba en aquel lugar. Había que motivar a los hermanos a que mantengan una sana doctrina. Vamos al capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Y le dice el apóstol a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y bueno, vamos con el verso 19. Manteniendo la fe y buena conciencia. Dentro de la idea de luchar contra los falsos maestros, yo tengo que tener presente en no convertirme en un falso maestro, porque es muy fácil. Ahora, en los tiempos de la internet y como estamos, bajamos un predicador, me parece muy bonito como este hombre predica, lo que este hombre dice, como este hombre habla, es un hombre agradable, es un hombre que tiene presencia, y me dejo llevar por lo que él dice. Y luego, como soy predicador un poco vago, entonces tomo lo que él dijo, hago un bosquejo y se lo traigo a la iglesia. Y cuando me estoy dando cuenta, estoy dejándome influenciar por mala doctrina y estoy influenciando a otras personas con mala doctrina. Yo tengo que cuidarme como pastor, yo tengo que cuidarme como maestro, yo tengo que cuidarme como predicador. Tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mi corazón. Y tengo que cuidar la mente y el corazón de cada una de las personas que asisten a la iglesia. Esa es la responsabilidad. Ahora estaba el hermano Daniel enseñando y yo escuchando. Porque si enseña algo que no está bien, voy a tener que corregirle en privado y luego reenseñar lo que él dijo en público. Por si hay alguna confusión, por si hay alguna circunstancia. Si el hermano Bernal está enseñando y yo lo escucho y dice algo que no está bien, lo corrijo en privado, pero vengo también a corregir la situación en público. Tenemos que ser policías prácticamente de la palabra de Dios, pero no solamente el pastor, sino cada uno de los hermanos. Como dice la palabra de Dios, la gente de Berea, Pablo les predicaba. Uno quisiera como escuchar una predicación de Pablo. Y sin embargo ellos revisaban en las escrituras para saber si lo que Pablo estaba diciendo era así. Escucho y me canso de escuchar. Porque al final, hermanos, es cansado estar en esto. No en la predicación, sino en estar escuchando personas que cuando van a enseñar la palabra de Dios dicen, yo creo, a mí me parece. Sí, pero si lo que usted cree está equivocado o lo que a usted le parece está errado, vamos a tener dificultades, porque usted me va a enredar, me va a engañar, me va a ensuciar la mente. En otros tiempos, ya a lo largo del ministerio, me he encontrado a veces con algunas situaciones. Una vez, ayudando a varios que se han preparado en este púlpito, gracias al Señor, y han salido y están predicando en otros lugares, y bendito sea el Señor por eso, me decía un hermano, pastor, es que cuando un niño nace, un bebé nace con una naturaleza pecaminosa. Pues sí. Y si ese niño que nace en una naturaleza pecaminosa muere a los 5 días o muere en el vientre de la mamá, se va al infierno.
Le digo, no. Me dice, claro que sí. Le digo, bueno, usted puede opinar como quiera. En el púlpito usted no dice eso. Porque bueno, se confundió, lo escuchó, quería ser discípulo de Herodes, una cosa así, ¿verdad? Pero eso no lo enseña la palabra del Señor. Eso es una conjetura que usted tiene. Y yo no puedo caer en conjeturas, yo no puedo enseñarle a la gente conjeturas. A veces me encuentro con 1 Corintios. Mire, uno de los libros más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento es 1 Corintios. Y de 1 Corintios usted escucha que la gente dice una cosa y dice otra y dice otra. Y hay cositas en 1 Corintios que yo todavía las estoy estudiando antes de poderlas explicar. Todavía. Y que ya tenemos algún ratito de estar estudiando la Biblia. Todavía investigo, todavía busco. Porque yo no puedo pararme delante de una congregación a decirle algo que está equivocado y después a los 3 meses decirle, hermanos, me perdonan, viera que les enseñé mal. Y quién sabe cuántas personas tomaron malas decisiones por causa de una enseñanza que yo doy. A veces me asusto cuando ando en el camino y alguien me dice, pastor, como usted dijo, y yo inmediatamente, ¿qué habré dicho? De verdad. Y me dicen algo que dije y yo por dentro no me acuerdo. Y tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme. Y tengo por fuerza que cuidar el púlpito. A veces hay gente que dice, pastor, pero es que ese hermano pinta, ese hermano tiene oratoria, habla bonito, se ve elegante, tiene porte. Podría ser un buen predicador, pero si no paga el precio para estar con el Señor todos los días, y si no paga el precio para estudiar las Escrituras y meditar en ellas, y si no paga el precio para rendirse a los pies de Jesucristo, aunque tenga todos los dones del Espíritu Santo, no puedo ponerlo. No es que no quiera, es que no puedo. Tengo que cuidarme, tengo que cuidar el púlpito y tengo que cuidar la mente y el corazón de todos los que vienen a la iglesia. Cuando invito a un predicador es porque tengo confianza en él. Porque si no tuviera confianza, no lo invito. Y sin embargo, si hay alguna diferencia en algo, sabemos, bueno, de esto usted no puede hablar. Antes me invitaban a predicar en diferentes lugares, nunca me ha gustado, la verdad, soy franco, y tantas veces dije que no, que ya conmigo no cuentan, y está bien, porque a veces llegaba a una iglesia y la iglesia tenía una necesidad y el pastor tal vez quiere que uno regañe a la iglesia, porque él no se atreve a hacerlo. No, eso es un problema ¿de quién? Del pastor. ¿Quién tiene que enfrentar eso? El pastor. ¿Quién tiene? Entonces, usted que ya tiene mucha responsabilidad, cuide su congregación, que yo tengo que cuidar a donde Dios me llamó. Eventualmente hay que hacer alguna salida, bueno, la hacemos, pero tenemos que estar cuidando el rebaño del Señor. Me voy, acepto una invitación, no estoy. Y el que queda, no sé, no sé qué es lo que va a decir, no sé qué está enseñando. Y claro que me ha pasado. Una vez me tocó hacer un viaje a Honduras, estuvimos 2 o 3 semanas fuera, y la persona que quedó, pues como que enseñó algo fuera de lógica, ¿no? Cuando llegué a la casa del viaje, el primero que sale es mi hijo Jerry y dice, uy papi, ¿qué pasó? Como que no nos fue bien con el mensaje. ¿Y de qué se trataba el mensaje? Dice que es que el Edén, Dios ve al hombre solito y le hace a una compañera. Y donde le hizo la compañera y Adán la vio, dice, uy, uy, uy. Y empieza a describir a esa mujer. Hasta describe, y me hace gracia porque algunos tal vez lo recuerdan, dice, hasta un ombliguito perfecto. Eso no está bien.
Porque en la iglesia aquí no enseñamos educación sexual. Eso es algo que tienen que hacer los padres con sus hijos en su casa. Y si los padres tienen algún consejo que pedir, podemos hablarlo aparte, pero eso es algo, en la iglesia no se enseña educación sexual. En la iglesia enseñamos Biblia. Y a veces nos queremos desviar. Es que vamos a hablar sobre lo que está pasando en el mundo. Vamos a hablar sobre el homosexualismo. ¿Qué quiere que le hable del homosexualismo? A ver, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué es pecado? Es pecado. ¿Y qué quiere que le agregue? Explicarle por qué es pecado, si usted sabe que es pecado. Y me voy a meter en temas y en enredos que no van a edificar a la iglesia y más bien pueden poner a la iglesia a tener luchas internas. Van entendiendo más o menos lo que debe ser el cuidado de una congregación desde la enseñanza, desde la dirección que se le debe dar. Ojalá todos aquí fueran predicadores, todos fueran maestros, todos enseñaran. Y sé que Dios le ha dado el don a cada uno para poder servir dentro de la iglesia de Cristo. Pero hay que ir un poquito más allá de meramente tener el don. Hay que pasar tiempo con Dios. Hay que estudiar, hay que meditar la palabra del Señor. A veces algunos hermanos me mandan alguna meditación de algo que escribieron, de algo que hicieron, y digo, bendito sea el Señor. Están con el Señor, tienen comunión con Dios, van creciendo todos los días. Y eso es lo que el Señor quiere que se haga. Me dicen de una casa, como no me contaron, y entonces en una casa hacen estudios bíblicos entre semana. Dios mío santo, qué bendición, que todas las casas hicieran un estudio bíblico entre semana. Y por el estudio bíblico se han convertido personas. Porque entendieron lo que estaban haciendo y tienen que pasar tiempo con Dios para poder desarrollar ese estudio bíblico. Porque Dios es importante en sus casas, en sus familias. Porque así es como tenemos que crecer, es lo que tenemos que hacer, salir de aquí para poder ir a servir en nuestros hogares o en nuestros trabajos o donde Dios nos tenga. Pero para eso tengo que cuidarme y usted tiene que cuidarse. Porque muchos de estos falsos maestros no empezaron siendo falsos maestros. Se confundieron en el camino. Hermano, es que la palabra en griego que significa doulos es esclavo, pero no es un esclavo que aquí, que allá. Y resulta que vino una pobre hermanita que tiene un problema muy serio y que necesita el consejo de la palabra de Dios y que a ella qué le importa si es doulos o no es doulos o cómo se pronuncia o si no se pronuncia. Pero el que estaba ahí lo estaba diciendo porque qué bonito, qué elegante me veo, o sea, fineza de mi parte. Eso es un estudio que uno lo hace en lo privado, lo trabaja y cuando usted llega con el alimento preparado, delicados pastos, le comparte a los hermanos, no para ponerlos ahí a enredar sus cabezas, sino más bien para que puedan recibir la bendición. Decía un pastor, hay que bajar los artistas del altar. Hay demasiados artistas. Necesitamos gente que se consagre. Y toda la iglesia tiene que ser vigilante en eso. Todos tienen que ser vigilantes en eso. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, hay que mantenerla. ¿Cuál es la idea de mantenerla? Abrazarla y no soltarse. Esa es la idea de mantenerla. Imagínese Pablo naufragando, dice que naufragó 3 veces. En uno de los naufragios estaba ahí en alta mar, estaba viendo a ver qué pasaba, me voy a ahogar y ve pasar
un pedacito de madera, un barril o algo que va flotando. ¿Y qué hace Pablo en ese momento? ¿Qué habrá hecho? Se agarró de ese trozo de madera y de aquí no me suelta nadie. 3 noches y 3 días estuve náufrago. Y durante esas 3 noches y 3 días, ¿qué estaba haciendo Pablo? De aquí yo no me suelto. Porque esto es mi seguridad. Aquí tengo confianza, porque si me suelto, me muero. Es la misma idea. Es lo que le está queriendo decir Pablo a Timoteo, manteniendo la fe, abrazando la fe, sosteniéndose de la fe, no soltándose de la fe, para nada. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Sembrar dudas en mi mente. Quiere sembrar dudas en mi mente. Y yo me pongo a ver National Geographic y empiezan a hablar de la Biblia y empiezan a hablar y empiezan a sembrar dudas. Es que lo de Adán y Eva era un cuento. Es que lo del diluvio era un cuento. Es que lo de David y de Goliat era un cuento. Y usted se queda pensando, ¿de verdad habrá sido un cuento? ¿Y quién está sembrando eso en su mente? El diablo. Y cuando usted duda de un versículo, ¿qué pasa? Es probable que empiece a dudar de otros textos y de otros textos y de otros textos. Y como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, al dudar de la palabra de Dios, su fe, ¿qué empieza a pasar? Empieza a quebrarse, empieza a desvanecerse. Lo que a usted le da seguridad, ya no tiene seguridad. Pero la gente a veces es más propensa a estar escuchando este tipo de cosas que a estar metida en la palabra del Señor. Una vez me llama un hermano hace muchos años. Y me llama el hermano y dice, pastor, ponga algún canal de estos. National Geographic o alguno de estos. Y me dice, está saliendo que de verdad el arca de Noé sí existió. Y usted, qué dicha que no lo tengo cerca porque lo doy con el teléfono. Yo no tengo duda de lo que dice la palabra de Dios. Normalmente todo lo que han puesto en duda la palabra de Dios, siempre se dan cuenta con el tiempo, después de una excavación, después de algo, que quien tenía la razón, ¿quién era? La palabra del Señor. Han buscado contradecirla y no se puede contradecir. Pero hay algo en la palabra de Dios, hablaba con mi esposa, la seguridad. Mire, a veces leer la palabra de Dios es como leer el periódico de mañana. Usted dice, es que esto es lo que está pasando. De hecho, el Señor me está hasta advirtiendo qué es lo que va a pasar después de esto. Y entonces estoy leyendo ahí el libro de Ezequiel. Lindo, me encanta Ezequiel. Leo el libro de Ezequiel y hago mis apuntes. Siempre leo un poquito y apunto qué me quedó del trozo. Y ahí voy, sumando. Y cuando digo, esto no lo entiendo, pues investigo un poquito porque no me quiero quedar con la duda de nadie. Bueno. Y resulta que en Ezequiel hay un texto que habla del pueblo de Israel. Vea qué bonito, ¿no? Habla del pueblo de Israel. Y dice que el pueblo de Israel va a desaparecer. Y hemos escuchado que el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Desapareció, ¿verdad? Llegó Nabucodonosor, los babilonios y se los llevaron. Vuelven los nietos de esos que se fueron, vuelven otra vez a Jerusalén, duran un tiempo allí, viene el Señor Jesucristo en su primera venida y los rechazan. Y en el año 70 llega Tito, un emperador, y saca a una tanda de judíos y con el tiempo los saca a todos y ya no permite que ningún judío viva en Tierra Santa. Israel desaparece. Desaparece. Pasan 100 años, pasan 1000 años, Israel no aparece por ningún lugar. No aparece
1500 años, de 1900 años, no aparece. ¿Qué pueblo va a aparecer después de 1900 años? Y resulta que ya para 1915, 1920, empiezan a haber 10.000 judíos, 20.000 judíos, 30.000 judíos en Tierra Santa. Y el diablo se enoja, levanta a un hombre malvado, tenemos a Hitler y su historia, y mata a 6 millones de judíos. O sea, tras de que estaban desaparecidos, ahora sí que los borraron. No alcanzaríamos los ticos para lo que hizo Hitler con Israel. Y sin embargo, en 1948, las Naciones Unidas tienen que reconocer a Israel como un Estado soberano. Y se cumple la profecía de Ezequiel. Es que la Biblia es un libro de profecía. Y se cumplen las profecías. ¿Cómo no voy a confiar en ella? Si todo lo que Dios dice se cumple, quiere decir que lo que falta por cumplirse, tengo que esperarlo. Israel está reverdeciendo, Israel es increíble, mire, lo que era desierto ahora es una cosa linda, verde, todo es algo esplendoroso y todo se está preparando para el reinado del Mesías. Quiere decir que no está tan lejos la cosa. Y la iglesia a veces se debate entre si esto es cierto o no es cierto. Tenemos que afirmarnos, tenemos que asirnos en la palabra del Señor. A veces estoy haciendo una oración, tengo una petición de oración, pero no sé si lo que le voy a pedir a Dios es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. No lo sé. Le digo, Señor, yo no sé si esto es tu voluntad, le pido, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y el Señor me muestra un pasaje bíblico y me muestra que lo que le estoy pidiendo es su voluntad. ¿Qué hago entonces? Abrazo ese versículo y empiezo a orar con ese versículo, confiando de que el Señor me va a bendecir con una respuesta, porque Él lo dice en su palabra. Eso es asirse de la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios. Es un libro vivo. Yo quiero tener comunión con Dios. Bueno, pero resulta que no puedo tener comunión con Dios porque no tengo tiempo. Y entonces oro 5 minutos, Señor, bendíceme, Padre, para que hoy todo me salga bien. En el nombre de Jesús, amén. Eso no es comunión con Dios, ni se acerca tan siquiera. No tengo tiempo. Usted tiene el mismo tiempo que todos tenemos. Es un asunto de cómo administramos el tiempo. ¿Qué es lo prioritario en mi vida? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Entonces lo prioritario en mi vida es tener comunión con Dios. Y yo no puedo tener comunión con Dios si no estoy con las Escrituras, medito en ellas. No se trata de orar, se trata de tener comunión con Dios. Yo le hablo a Dios en oración, Dios me contesta con las Escrituras. Y empiezo a crecer, y empiezo a servir a Dios, y empiezo a quitar mis ojos del mundo y de las cosas que están en el mundo, y quiero lo que Cristo quiere, y mi mente es renovada, y empiezo a alcanzar la mente de Cristo. Y me interesa lo que a Cristo le interesa. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo oro para que Dios bendiga a los misioneros, yo también, pero yo necesito que Dios me use a mí. Y que me use con palabra de vida. Que me use, realmente me use. Si yo le preguntara a usted, mi hermano o mi hermana, ¿qué le diría usted a una persona que le va a dar la oportunidad para que usted le hable de Cristo? ¿Qué le diría a usted? Hay una persona que le quiere dar la oportunidad. Y alguien me dijo, pastor, ¿usted me puede enviar a una señora que me hable de Cristo? Y yo le digo, hermana, ¿usted podría visitar a tal persona? ¿Qué le diría usted? ¿La podría guiar a los pies de Cristo o la va a confundir?
Es que no me siento capacitado, no me siento capacitada. ¿Cómo? ¿Por qué? Si es lo que tenemos que hacer, capacitarnos. Dios nos da la gracia, mire, la sabiduría viene de lo alto, para que podamos aprender hasta lo más difícil de entender en las Escrituras, para poder hacer la obra de Dios, para poder hablarle a alguien y no confundirlo cuando le estoy hablando. Y todos deberíamos estar preparados, capacitados para eso. Es asirse de la palabra de Dios. Esa es la gran batalla. Es la gran batalla. El diablo se va a oponer, claro que sí. Y vamos a pasar una y mil dificultades. Y el diablo no la va a poner fácil, a ninguno se la va a poner fácil. Nunca. A veces pienso, el diablo no tendrá algo que hacer en otro lugar, de tanto estarme molestando. El diablo no la pone fácil. Van a salir problemas en la familia, van a salir problemas en el trabajo, van a salir problemas en el barrio, van a salir dificultades, van a hacer cosas que me desanimen. De un momento a otro me enfermé y digo, ya Señor, ¿pero qué está pasando? Y yo quiero hacer la obra de Dios, y mientras más quiero hacer la obra de Dios, Satanás más quiere evitar que se haga la obra de Dios. Pero si no sirvo a Dios, lo cual es una necesidad, si no sirvo a Dios, igual Satanás la va a agarrar en contra mía. El problema es tenerle miedo a lo que se presente. Y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? ¿Recuerdan? Romanos 8. En Cristo somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Y vencemos al diablo no en mi fuerza, sino en su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero yo necesito estar con el Señor para que eso acontezca. Para ir concluyendo la idea de sujetarnos, tenemos que prever, vamos a prever lo que puede pasar, sabiendo que el diablo anda como león rugiente buscando cómo devorar. Voy a dar un consejo. Voy a atreverme a dar un consejo. Dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? ¿Por qué será que el Señor dice eso? El hogar se forma y la pareja tiene que empezarse a acoplar. Y mamá interviene y no los deja que se acoplen. O sea, tenemos una tercera persona que está por ahí, otra persona que está por ahí, y tenemos que hacer divisiones, parar el asunto, ¿no? Yo tengo hijos. Y lo más maravilloso de los hijos es cuando son pequeños. El problema es que crecen. ¿Qué problema es cuando los hijos crecen? Y entonces, de un momento a otro, se enamora el muchacho, caramba. Y en la casa tenemos estándares muy rígidos de moral, de esto, de aquí y de allá. Y le digo al muchacho, estése tranquilo, no trate de meterse en una relación ahorita, mire que más bien puede echarla a perder y que... Sí, papi, sí. Pero no hay problema si andamos, si nos vamos a comer un helado, vaya, cómase un helado, pero cuídese, tranquilo, mire, no eche a perder algo que puede llegar a ser muy bonito en el futuro.
lo voy a recoger y cuando lo veo que viene de largo con la muchachita y venían de la mano, le digo, pero es que usted no me entiende. No venía de la mano, venía abrazándola. Y claro, me quedé ahí con el carro, pasó con la muchacha, siguió abrazado con la muchacha. Es que este quiere bronca, ¿no? Salió a dejar a la muchacha, se monta al carro, no le digo nada, llegamos a la casa y ya nos tocó la charla. Y una de las cosas dice, es que la muchacha o la familia de la muchacha dice que es que aquí son muy arcaicos, que son muy exagerados, que son muy estos, que son muy... O sea, una persona de afuera que yo no crié está metiéndole ideas en la cabeza a mi hijo para que me critique cómo manejo yo mi hogar. Y mi hijo lo está permitiendo. Normalmente los problemas en la adolescencia o con los muchachos es por eso, se juntan con personas que empiezan a meterles ideas de que lo que hacemos en la casa, o cómo tenemos temor de Dios en la casa, o cómo tenemos que cuidarnos en la casa, está mal, y que lo que ellos piensan está bien, y que hay que irnos al libertinaje. Y que no hay problema, vamos, seamos novios, andemos de la mano, andémonos besando, y si no vengo el viernes, ahí aparezco el sábado. Y si no acepto, es que con ustedes no se puede vivir. Y no se están dando cuenta que el diablo se está metiendo en la mente del muchacho y metiéndose en el hogar, ¿para qué? Para destruirlo. Porque estamos dejando la palabra de Dios de lado. Honrar padre y madre es el primer mandamiento con promesa para que te vaya y seas de larga vida sobre la tierra. No deje, muchacho, por favor, no deje que eso le pase. No lo permita. Conozca al fulano y a la sutana primero, a ver cuánto temor de Dios tiene, y luego usted sabrá si es bueno o no es bueno para su vida. Pero si lo pone a pelear contra sus papás, ya no es bueno para su vida. Porque le está haciendo quebrantar un mandamiento que es fundamental: honrar padre y madre. Dios siempre le va a dar una persona que le ayude a crecer, no una persona que le destruya. Cuando hay alguien que le destruye, normalmente pregúntese si viene de Dios. Porque cuando viene de Dios, bendito sea el Señor, las cosas resultan como tienen que resultar. Y así en todas las cosas. Entonces tenemos que asirnos de la palabra de Dios, afirmarnos de la sana doctrina, cuidar nuestra mente y nuestro corazón, para que el Señor se glorifique en nosotros y a través nuestro para la gloria de su nombre. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este momento, por tu amor, misericordia y bondad. Bendice a cada hermano, bendice lo que se ha enseñado en esta hora, para que podamos ser edificados, crecer para la honra y la gloria tuya, Señor. Si hay personas que no te conocen, Señor, rogamos para que el mensaje haya quedado sembrado en sus corazones, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, que el Señor los bendiga y guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Levantamos las Biblias. Leo la Biblia. Vamos otra vez. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición. Que el Señor los bendiga, hermanos.